Buenas noches, Dios les bendiga. En esta ocasión, continuando en el libro de Apocalipsis, me gustaría leer el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por la oportunidad, el privilegio de predicar tu palabra, esperando que tu Espíritu Santo haga una obra en cada mente y en cada corazón. En Cristo Jesús. Amén. Hoy llegamos a la última iglesia que hemos estado mirando por las últimas semanas, y esta es la iglesia que se llama la Odisea. Y como era común, la hemos mirado en cada una de ellas. Vamos a ver una comisión que, como siempre lo hace el Señor, cuando dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea, según se cree, fue una ciudad que fue fundada por Antíoco II entre los años 261-246 a.C., quien le puso el nombre de su esposa Laodicea, que significa justicia o juicio del pueblo. Ella le recompensó más tarde envenenándose. Era también esta ciudad sede de la prestigiosa escuela de medicina, sobre todo de oculistas. La iglesia se cree que fue fundada, como se cree probablemente, por Epafras de Colosas. La Odisea tenía algo característico. Esa ciudad tenía termas, teatros, estadio y gimnasio. Fue destruida por completo en el año 1042 después de Cristo por el guerrero asiático Temur. Esta es la historia trasfondo de esta ciudad. La mayoría de los teólogos fundamentalistas de nuestros días admiten que proféticamente estamos viviendo en la época que representa por esta iglesia. Recuerde, cada iglesia tuvo su parte en el tiempo que ocurrió, pero proféticamente se ha aplicado a diferentes etapas de la iglesia cristiana hasta el presente. Entonces, esta es proféticamente la iglesia contemporánea, la iglesia de hoy en día. Bueno, veamos ahora cómo el Señor Jesús se presenta a esta iglesia. Primeramente dice: he aquí el Amén. Es muy hermoso oír esa palabra de Amén, que nuestro Señor Jesucristo es el Amén, es el verdadero, es el genuino, es el eficaz, es el seguro. Mire, el Amén significa que Cristo es aquel en quien la revelación de Dios haya su perfecta respuesta y su cumplimiento. Eso es lo principal del Amén. Por eso cuando Cristo dice: yo soy el Amén, Él es la revelación perfecta y el cumplimiento de la profecía del plan de Dios para la humanidad.
También el vocablo amén, el del hebreo, se deriva del verbo amán, que significa sustentar o como que da soporte de firmeza y de seguridad. Y el vocablo amén que vemos aquí del idioma griego significa firme, fiel, veraz, y como adverbio de cierto, así es, así sea. En otras palabras, cuando Jesús se dice que Él es el amén, Él es la verdad, Él es el seguro, Él es el fiel, Él es el firme, Él es el veraz, Él es la seguridad completa. No hay mentira, no hay fragilidad en su carácter, en su verdad, sino totalmente Él es el amén. Así es como se presenta. Y no solamente se presenta como el amén, dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Nuevamente aparecen estos títulos que el mismo Señor Jesús se atribuye como el único testigo del Dios verdadero. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que entendamos esto. No hay testigo verdadero como nuestro Señor Jesucristo. Muchas religiones, muchas sectas han tratado de levantar su propio testigo, pero nadie se comparará al Dios, a nuestro Dios, o sea, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el fiel y el verdadero. Es fiel y su palabra es la verdad. También nos dice el principio de la creación, dice esto. La palabra principio aquí viene de la palabra griega, una palabra griega que significa no primero, sino principio. O sea, hay que no malinterpretar como los testigos del error lo hacen. Ellos presentan a Cristo como creación, basándose a esto y a lo que dice Colosenses 1:15, cuando dice Jesucristo que eres el primogénito de la creación. Hay que entender que la palabra aquí, como en Colosenses, como aquí, no significa el que fue creado primero, sino que se tiene que ver con el que tiene la supremacía sobre la creación, sobre el primero, o sea, el número uno que gobierna, que a él le fueron entregadas todas las cosas. Porque mire, ¿en qué sentido podemos explicar mejor esta palabra? Como en Juan 1:3, como ya mencioné, en Colosenses 1:15, 1:6, puede significar que Cristo es aquel por medio de quien Dios creó todas las cosas. Por eso cuando dice el principio de la creación, dice esto, no el primero creado, sino el que tiene la autoridad, la supremacía de toda la creación. Por lo tanto, podemos terminar diciendo lo siguiente: Cristo es el supremo, el jefe, el soberano de toda la creación. Por eso, tanto aquí como en Colosenses 1:15, que es el primogénito de toda la creación, se refiere, Él es el supremo de toda la creación, Él es el jefe de toda la creación, Él es el soberano de toda la creación. Porque como Dios, Él no pudo haber sido creado. Como Dios, Él ya existe desde la eternidad hasta la eternidad. No hay principio de días ni final de días en la divinidad. Y como Cristo parte de esa divinidad, de esa deidad, de un Dios único, verdadero, en tres personas, podemos decir que aquí no hay duda que Él es Dios y no es creado. Por lo tanto, lo que aquí el Señor Jesús nos dice, que usted y yo como creación de Él, somos propiedad de Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro jefe, Él es nuestro soberano. Amén. Ahora, después del saludo, después de la presentación divina, viene el reproche, que era muy común, excepto a dos iglesias, que fue la de Filadelfia y la de Esmirna. A estas dos, recuerden, nunca se les dio un reproche. Las otras 5, en este caso como esta, tienen un reproche. Y este es el reproche: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Una vez más, como era común, el Señor se dice: yo conozco tus obras. Nada se esconde de su presencia, nada se escapa. Todo lo que hagamos
aún en lo más secreto, el Señor Jesucristo lo conoce. Pero mire aquí, este reproche le dice que ellos eran tibios, que ni eran ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mire, es interesante que esta iglesia no se le acusa de herejías como a las otras. No se les acusa de pecados morales grandes, sino de tibieza. Tibieza, o sea, hipocresía, falsedad, apatía, orgullo farisaico. Ahora se da cuenta por qué proféticamente se aplica a la iglesia de hoy en día. Porque hoy en día muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos cristianos ni son fríos ni son calientes, son tibios. O sea, que están con un pie en las cosas de Dios y con otro pie en el mundo. Hablan de Dios, pero también hablan cosas del mundo. Bendicen a Dios y maldicen al ser humano. Como dice Santiago, que de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Y sigue diciendo Santiago en el capítulo 3, de que ¿acaso puede de una fuente salir agua dulce y amarga? No, no es correcto. Por eso la iglesia de la Odisea apunta proféticamente a nuestras iglesias, a nuestro tiempo, porque hay muchos cristianos, muchos que se congregan, muchos que se dicen ser cristianos, que son tibios, o sea, un estado en medio no agradable al Señor. Hay cosas que se deben de equilibrar, pero en este caso no. En este caso el término medio, la tibieza, como dice aquí, es desagradable ante la presencia de Dios. Luego dice, ojalá fueses frío o caliente. Aquí la palabra ojalá es una palabra árabe que significa quiera Alá. No pensemos que el Señor Jesús o otros escritores de la Biblia que aparece esta palabra traducida se está invocando a Alá de los musulmanes. Recuerde que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron escritos en hebreo, arameo, Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego y algunas palabras en arameo. Pero, ¿por qué aparece la palabra ojalá? Una palabra árabe que significa quisiera Alá, o quisiera el Dios Alá, el Dios de los musulmanes. No es el Dios verdadero, es un Dios falso, un Dios inventado por un loco llamado Mahoma. Por lo tanto, es interesante porque miren, lo que sucede es que cuando los moros invadieron España, los moros eran islámicos, eran los que creían en Alá. Ellos en cierta manera trajeron esta palabra y involucraron y contagiaron o influenciaron a los españoles. Por lo tanto, después la palabra se agrega al diccionario de la lengua española. Por eso cuando se traduce la Biblia de esa palabra del idioma, por así decirlo, del idioma, en este caso, griego, no hay una palabra que pueda dar el significado, y la que marca muy bien, o lo que la cuadra muy bien, es la palabra ojalá. Pero es una palabra que se traduce, o sea, no está en la Biblia, pero en la traducción tuvieron que ponerla. Ahora, el sentido de la palabra da a entender cuando dice el Señor, ojalá, como diciendo, yo quisiera que mejor fueras frío y caliente, o caliente. Por eso cuando tradujeron la Biblia al español, pusieron ojalá, pero en sí no es que se está honrando o dándole créditos a Alá. Porque allí tenemos muchas, nosotros en nuestro castellano, en nuestro español, usamos muchas palabras árabes por la influencia de los moros a los españoles, y de ahí de ahí viene nuestro español. Pero bueno, salgámonos de aquí nada más para aclarar eso. Por eso a muchas veces nosotros tenemos ojalá, pero no se está diciendo Alá. Pero es mejor nosotros evitarla de una manera u otra, aunque esté en la Biblia. Bueno, si la dice no hay problema. Lo que sí queremos decir, cuando yo digo ojalá, lo que estoy diciendo, si mi Dios me lo permite, si mi Dios lo quiere, tratamos mejor de sustituirla por él. Pero seguimos entonces. Pero cuando luego en el reproche le dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Eso es tremendo.
que el Señor Jesús diga esto. Porque mire, el Dios de amor, el que nos amó y murió por todos nosotros, puede vomitar a los tibios. Hay cosas que solamente se pueden consumir como nosotros acostumbramos, calientes o frías, pero algunas cosas no podemos consumirlas tibias, ya que pueden producir desagrado y hasta náuseas. En otras palabras, los cristianos o los que se dicen ser cristianos que son tibios causan náuseas al Señor, causan náuseas a Dios, desagradan el paladar de Dios. Qué triste, pero es fuerte, pero esa es la realidad. Por eso cuando usted y yo somos tibios, o sea, apáticos, indiferentes, andamos más en la carne que en el espíritu, en el mundo, practicando las cosas del mundo, hablando malas palabras de mal sentido, maldicencias y todo eso, estamos demostrando que somos tibios. Por eso el Señor dice, mejor ser frío, o sea, mejor ser un incrédulo, porque a veces el incrédulo no peca tanto como el cristiano, aunque sí peca el incrédulo, pero a veces por la inocencia o la ignorancia. Pero ya un cristiano, alguien que conoce la verdad, sigue pecando, ya se le toma más en cuenta ese pecado. Por eso tengamos mucho cuidado. No significa que dejemos de ser tibios para irnos a hacer frío, no. Lo que el Señor quiere es que dejemos esa tibieza espiritual y nos vayamos por ser calientes, o sea, gente espiritual, que andemos en la influencia, en la guianza y en el poder del Espíritu Santo, o sea, andar en el Espíritu y no en la carne. Por lo tanto, eso es lo que el Señor Jesús les amonesta y les dice que va a hacer con las personas tibias. Porque luego le dice en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. O sea, esta iglesia presumía de ser rica. Y la razón que esta iglesia pensaba que eran ricos es porque había mucho comercio, había muchas cosas que la gente ahí prosperaba económicamente. Pero mire, esta iglesia, aparte de la tibieza espiritual, tenía un orgullo, por la razón de que se creían ricos por las comodidades y riquezas que tenían. Imagínense, agréguele a la tibieza espiritual ahora el orgullo. También creían que estaban bien con Dios, ya que con su comodidad pensaban que era una bendición de Dios. Muchos hoy en día tienen esta triste y desgraciadamente mentalidad, que piensan que porque tienen dinero y una vida cómoda, eso indica que están bien con Dios, pero no es así. Hoy en día esa teología de la prosperidad que muchos apóstoles y profetas, pastores y de todo mundo andan predicando, presentan un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque estas personas lo que presentan es que si tú tienes bienes, si tú tienes riquezas, o sea que materialmente estás bien, es porque Dios está contigo. Entonces, y se olvidan y hacen a un lado a aquellas personas humildes que económicamente no han llegado a una posición como ellos o como otras personas. No, lo económico, las posesiones materiales, las riquezas materiales no dictan la vida espiritual que tú y yo tenemos. O sea, tener comodidades, tener dinero no significa que es porque tú eres más espiritual y estás agradando a Dios. Hay muchos factores que nos llevan a llegar a posesiones, a tener comodidades. Muchas de las veces sí es la bendición de Dios, pero muchas veces es el trabajo esforzado de la gente, o algunos por hacer tanto de robar y hacer fraude y tantas otras cosas malas. Pero no significa que el que tiene dinero está bendecido por Dios y el que no tiene dinero está maldecido. Eso era algo que la teología de la prosperidad por muchos años ha enseñado. Y en el pasado, en el tiempo de la Edad Media, en esas épocas, la iglesia tradicional, católica, romana, siempre presentaba eso. Y es algo que no es de nuestros días. Pero aquí el Señor Jesús nos dice, no creas que porque tienes posesiones, dinero, eres rico. No.
Y mayormente si eres tibio espiritualmente. Y mira, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Al confiar estos cristianos de la Odisea en sus riquezas, que eran para ellos la bendición de Dios, pensaban que no tenían necesidad de ello. Pero recuerde, esta iglesia no era rica por la bendición de Dios, porque era una iglesia tibia. Dios no bendice a los tibios, y mucho menos a los fríos. Dios bendice a los que andan en su voluntad, a los que andan conforme al Espíritu Santo, o cuando menos tratan de agradar a Dios todos los días, tratan de hacer la voluntad de Dios todos los días. Pero qué triste que hoy en día hay muchas personas en la misma situación, creyendo que de estar bien con Dios se debe a las comodidades materiales. En cambio, los que son pobres no tienen mucho, no están bien con Dios. Pero esa es una mentalidad contraria. Eso no es correcto. Recuerde, los bienes materiales no nos van a presentarnos, no son la señal de que estamos bien con Dios. Porque muchos pueden tener pobreza, muchos pueden estar en miseria, pero son ricos para con Dios. Porque mire, el mismo Señor Jesucristo no vino a esta tierra a hacerse rico. El Señor Jesús mismo dice que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Las zorras tenían sus cuevas, las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre, Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él en sí no tuvo bienes materiales. Yo no entiendo por qué estos hombres y mujeres de la prosperidad, si quieren enriquecerse, se han enriquecido teniendo millones de dólares a costa de la ignorancia, de la forma que han manipulado a la gente incauta, a la gente ignorante. Por eso, mi hermano, mi hermana, no es nada malo tener riqueza mientras andemos en el Espíritu, mientras agrademos a Dios. Por eso, para agradar a Dios, las riquezas no son el medio. Para agradar a Dios es a través de un corazón contrito y humillado que busca hacer su voluntad. Ya en el versículo 17 sigue diciendo la tercera parte. Ahora, mire cómo el Señor mira a esta iglesia. Esta iglesia se miraba que ellos se creían que eran ricos y que no tenían necesidad de ninguna cosa. Pero mire cómo el Señor la ve. Mire cómo el Señor ve esta congregación. Hoy en día, muchos pastores, muchos creyentes miran sus iglesias de maravilla. ¡Wow! La gran cosa. Pero ¿cómo Dios nos ve? ¿Cómo Dios ve mi congregación? ¿Cómo Dios ve su congregación? Mire cómo Dios ve la iglesia de la Odisea. Así es como Dios la ve, no el hombre. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Esto está fuerte. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cinco, por así decirlo, 5 estados el Señor lo miraba. Y así muchas veces Dios mira nuestras congregaciones. No sé si así, pero ¿cómo Dios mira nuestra congregación? ¿Cómo Dios mira su congregación? Vamos a mirar qué significa cuando el Señor le dice la primera, que son unos desventurados. Bueno, cuando dice desventurado, el oro de sus bancos no era moneda corriente en el reino de Dios. Es lo que el Señor está diciendo. Puedes tener mucho oro, puedes tener mucho dinero en el banco, pero acá en mi reino ese dinero no vale. Por lo tanto, al no valer, eres un desventurado, de nada sirve tu dinero. Segundo, miserable, dignos de lástima, es lo que les está diciendo el Señor Jesús. Tercero, pobre, o sea, para el Señor eran unos menesterosos, o sea, más pobres que un pobre, de las riquezas espirituales. Ciego, no pueden percatarse de su estado espiritual. Desnudo espiritualmente, dejando ver su vergüenza. Y así hoy en día hay muchas iglesias, hay muchos cristianos
que son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Dios nos ayuda a no caer nosotros en estas categorías, sino por el contrario, en vez de desaventurado, seamos bien bendecidos. En vez de miserables, seamos privilegiados. En vez de pobres, seamos ricos espiritualmente hablando. En vez de ciego, poder tener la vista a los ojos de Cristo. Y en vez de ser desnudo, tener la vestidura de la salvación y el vestido del Espíritu Santo, con ese poder para servir mejor al Señor. Que Dios nos ayude a no caer en esta categoría. La iglesia de la Odisea, esta era su situación. Ahora el Señor le da la advertencia, como si fuera poco. Todavía sigue una advertencia fuerte. Por tanto, yo te aconsejo, versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Recordemos que el Señor Jesús es el único productor y proveedor de la vida, de todo lo que necesita un creyente para su riqueza espiritual. Por ello hay que adquirirlo por medio de Él. Si queremos ser ricos espiritualmente, Cristo nos puede enriquecer. Ya lo he mencionado anteriormente, nosotros tenemos muchas riquezas espirituales. Le enumero unas cuantas para que vea qué tan ricos somos en Cristo Jesús. Tenemos amor de Dios, tenemos su amor, tenemos misericordia, tenemos su bondad, tenemos su fidelidad, tenemos su gracia. Con estas 5 virtudes, estas 5 obras divinas, estos atributos divinos para con nosotros, somos más que ricos, somos millonarios. ¿Por qué? Porque somos ricos espiritualmente. ¿De qué sirve tener todo el oro del mundo, todas las riquezas del mundo, ser el más rico de todo el mundo, si no tenemos el amor de Dios, si no tenemos la misericordia de Dios, si no tenemos la bondad de Dios, si no tenemos la gracia de Dios? Por eso, mi hermano, mi hermana, recuerde lo que dice el Señor Jesús. ¿De qué sirve ganar todo el mundo? ¿De qué sirve tener muchas riquezas y posesiones si perdemos nuestra alma? A eso se está refiriendo. Por eso le aconseja que compre de él oro refinado. Este oro refinado es el oro de la pureza santa, refinado con el fuego de las pruebas y de la disciplina. Esta es la verdadera riqueza y no la mundana. Porque el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, inspirando a los escritores del Nuevo Testamento, que en este caso Pablo como Pedro, nos dice que nuestra fe va a ser probada así como el fuego prueba el oro. Así como el oro es pasado por el fuego para que salga puro oro, así mismo para que nuestra fe sea genuina, sea pura y sea agradable ante Dios, Dios va a permitir que vengan las pruebas. Y ese es el único que nos puede purificar. Por eso hay que pedirle. Si usted le pide oro al Señor, no nos extrañe que van a venir pruebas. Porque esas pruebas son las que nos van a venir a moldear, a ser ricos en la fe, a crecer en la fe. Y luego les aconseja también, les dice, por tanto yo te aconsejo que me compres, que de mí compres oro nuevo para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas aquí son símbolos de la justicia imputada, de la santidad de vida, de paz, de victoria, de alegrías festivas, frente a las espléndidas telas de la lana negra, de todo lo que a Dios no le agrada, de la impureza, del pecado. Estas vestiduras blancas es la santidad que Dios quiere que sus hijos vivan. Esta gente estaba desnuda por su tibieza espiritual, estaban desnudas por sus pecados, pero el Señor podía limpiarlos, podía vestirlos con estas vestiduras blancas, estas vestiduras de salvación, para que podamos andar en santidad delante de Él. Y luego les dice en la tercera parte del versículo 18, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Frente a los famosos polvos frigios,
que se acostumbraba en este tiempo. Recuerde que esta iglesia, había muchos médicos que eran oculistas. Entonces aquí había unos polvos en esta iglesia, en este tiempo, en esta ciudad, unos polvos llamados frigios, con los que se fabricaban en la Odisea. Esta pomada era para las enfermedades de los ojos. O sea, este polvo, esta pomada ayudaba a sanar los ojos. Pues el Señor Jesús les recomienda algo mejor. Ellos creían que porque tener esas posesiones veían. Y Él dice, no te sirven esos polvos frigios, no te sirven esas pomadas. Yo te aconsejo que compres de mí algo mejor, algo efectivo, y que era el colirio. Para el colirio no solamente era un tipo de ingrediente que ayudaba, pero aquí lo que el Señor lo está espiritualizando es que este colirio es lo que ayuda, no a los ojos físicos, sino a los ojos del corazón, a fin de que puedan apreciar los verdaderos valores de las cosas, para que podamos apreciar a nuestro Señor y ser agradecidos y no mal agradecidos. El colirio aquí es ese ungüento que el Espíritu Santo viene a poner en el corazón del ser humano para que no ande en ceguera espiritual. Porque nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca sobre ellos el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La gente anda cegada, espiritualmente hablando. La gente, por eso son fríos o son tibios, porque el diablo los ha engañado, los ha cegado sus corazones. Por eso el Señor Jesús ofrece este colirio, ofrece este ungüento que el Espíritu Santo viene a aplicar al corazón para que podamos ver con claridad y recibir el Evangelio de Jesucristo, y no solamente recibirlo, sino vivir conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano, mi hermana, solo el Espíritu Santo puede suministrarnos este valioso ungüento. Por eso, si usted considera que está tibio, pídale al Espíritu Santo que lo unja. Pidámosle al Espíritu Santo que nos unja para que dejemos esa ceguera espiritual, dejemos esa hipocresía, dejemos esa tibieza espiritual y podamos andar una vida a través del Espíritu Santo. Solo Él nos puede ayudar. Por eso el Señor Jesús dice, cómpralo de mí. Y viera que no cuesta. Aunque dice cómpralo, el Señor Jesús no lo vende, no necesita dinero. ¿Sabe cómo podemos comprarlo? Humillándonos, arrepentirnos y clamando al Señor en humildad, y Él nos lo da gratis. Por eso está a nuestro alcance. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Versículo 19 sigue diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. No importa lo que estaba viviendo esta iglesia, el Señor los amaba. La reprensión y el castigo que el Señor aplica es porque nos ama. Por lo tanto, no debemos menospreciar la disciplina del Señor. Muchas veces tenemos problemas, tenemos enfermedades, dolencias, y muchas veces puede ser que sea que el Señor nos tiene en disciplina. Por eso, mi hermano, mi hermana, si usted y yo sabemos que estamos bajo la disciplina del Señor, hay que someternos y darle gloria a Él, porque Él sabe lo que hace. El Señor Jesús, de una manera u otra, a través de su Espíritu Santo en las Escrituras, nos muestra que la disciplina que viene de Dios es por amor. Porque dice, también hace una analogía, un ejemplo, que los padres terrenales disciplinan a sus hijos para corregir un error, una mala conducta, por amor. Por eso el padre que en verdad ama a sus hijos lo va a disciplinar. Pero el padre que no los ama los dejará sin castigo, sin disciplina, y los estará convirtiendo en criminales, en impíos y pecadores. Asimismo, el Señor nos disciplina porque nos ama. Si no nos disciplinara, es porque no nos ama. Por lo tanto, aceptemos la disciplina del Señor.
Por eso dice así, ya el versículo sigue diciendo, yo sé pues celoso y arrepiéntete. El celo del cual el Señor Jesús le pide a la iglesia de la Odisea y también a nosotros, no es el celo carnal, no es el celo religioso, sino el celo reverente por las cosas de Dios y especialmente por su palabra. Esta clase de celo lo tuvieron varios personajes en la Biblia, pero especialmente está ejemplificado por nuestro Señor Jesucristo cuando se estaba haciendo irreverencia en la casa de Dios y Él llegó golpeando y tumbando a los vendedores que se aprovechaban de la gente. Ese es el celo por las cosas de Dios. Y tiene que haber arrepentimiento porque es requerido. El Señor le está dando una oportunidad a la iglesia de Odisea. Arrepiéntete, eres tibia, te crees suprema, te crees que no tienes necesidad de nada, pero eres esto y eres aquello, como lo hemos visto. Tenemos que arrepentirnos, mi hermano, mi hermana. La única manera de nosotros ser restaurados, cambiados, transformados, es a través del arrepentimiento. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aunque este versículo se usa mucho para evangelización, lo que aquí significa es que el Señor está llamando a la puerta de los tibios. El Señor está llamando a la puerta de aquellos que están desviándose, aquellos que están a punto de caer, aquellos que están a punto de naufragar, aquellos que están a punto de irse al mundo otra vez, o aquellos que ya están en el mundo. El Señor toca el corazón, te toca en tu corazón y le toca a mi corazón, para que recapacitemos y nos levantemos y dejemos de ser tibios y podamos andar en el fuego del Espíritu Santo. Por eso el Señor toca. Hoy el Señor te está tocando. Por eso, mi hermano, mi hermana, abandonemos todo pecado, abandonemos toda práctica pecaminosa, abandonemos todas las cosas del mundo posible. Seamos personas que al hablar produzcamos bendición solamente, no maldición, no negatividad, no pesimismo, sino seamos personas entusiastas, alegres, que cuando hablemos transmitamos la bendición del Señor para nuestra mutua edificación. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la mutua edificación, para que así traer agrado al oyente, para que sea de bendición al oyente. Si alguno oye mi voz, dice ya la última parte del versículo 20, y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. O sea, que cuando el Señor nos llama la atención, toca nuestro corazón para que nos arrepentamos de nuestra mala conducta, pecados, y nosotros nos arrepentimos, le estamos abriendo la puerta y Él va a entrar en el corazón para ser el Rey de Reyes y Señores de nuestro corazón. La única manera que nosotros podemos dejar de ser tibios es que Cristo esté totalmente en nuestro corazón. Por eso Jesús habla, toca al corazón. Si usted y yo le abrimos en nuestro corazón, si nos arrepentimos de esas malas conductas, pecados y tantas otras cosas desagradables que causan náuseas al Señor, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos ayuda a poder crecer espiritualmente. Y terminamos con la promesa: al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué bonita promesa. Al que venciere. Todas las iglesias a esto se les recomienda, se les demanda para poder tener esta promesa. Al que venciere. Nuevamente esta promesa para aquellos que logran vencer y cumplir con lo requerido por Dios en su palabra. Al que persevera hasta el fin, al que busca de Dios, al que se humilla, al que trata de vivir en santidad. Qué hermoso, dice,
le daré que se siente conmigo en mi trono. Por ello el que venciere podrá sentarse en el trono del Señor Jesús, o sea, reinar con Él. Y esto lo veremos en el milenio si Dios nos lo permite. Bueno, Dios nos lo va a permitir si vivimos en santidad. Lograremos estar en el milenio con Cristo reinando si somos de los que vencemos en su nombre. ¡Qué hermoso será ese día! No tanto sobre el asunto de reinar, sino de estar al lado de Jesús, sentados con Él por la eternidad, mi hermano, mi hermana. Eso ha de ser maravilloso, estar en el cielo con nuestro Señor Jesús por la eternidad. Así como Él ha vencido y se ha sentado en el trono de su Padre, Él nos mostró el camino. Él es el ejemplo perfecto de vencedor, de triunfante, de victorioso. Y mire lo hermoso esto, y usted dirá, pero él era Él. Pero nosotros también tenemos la ayuda. Jesús venció en esta tierra lleno del poder del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que habitó en Él, también habita en nosotros. Está a nuestro favor, está a nuestro alcance. Él es nuestro consejero, Él es nuestro ayudador. Y a través de Él podemos vencer también y poder algún día estar con el Señor. Por eso, mi hermano y mi hermana, dejemos la tibieza espiritual y mejor andemos en el fuego del Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento te doy gracias porque tú eres bueno y porque tus misericordias son para siempre. Perdónanos, Señor, si hemos fallado y en vez de ser personas que te agrademos, hemos caído en esa tibieza espiritual. Perdónanos, Señor, por ese pecado. Perdónanos por toda mala conducta, toda obra maligna, toda obra pecaminosa que hayamos cometido. No solamente como congregación, sino como individualmente. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo. Úngenos, Espíritu Santo, con ese colirio para que podamos ver esas vestiduras blancas de santidad para poder hacer tu voluntad y agradarte en espíritu y en verdad. Gracias te damos por tu palabra. Oramos, Señor, por todos aquellos que están en necesidad, que están pasando momentos difíciles. Oramos, Señor, por ellos. Oramos por aquellos que están sufriendo injusticias, Señor. Aquellos que son robados, son secuestrados y los usan como esclavos sexuales, mujeres, niños en todo el mundo. Ten misericordia y haz justicia. Y gracias te damos porque has contestado nuestra oración de justicia, porque ya varias personas malvadas que han dado muerte a personas han sido encontradas y apresadas. Sigue haciendo justicia en este mundo, pero sobre todo, Señor, no importa qué tan malo o mala sea la persona lo que haya hecho, oramos por su salvación. Oramos por su salvación. Que su cuerpo pague en prisión, que pague su cuerpo por lo que hicieron, pero que sus almas sean salvas en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por la salvación de las almas. Oramos por sanidad. Oramos, Señor, por reconciliación en los matrimonios, por sanidad en los matrimonios, bienestar en las familias. Pero sobre todo, Señor, oramos para que podamos nosotros andar conforme a tu voluntad. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria, sea la honra y sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. De parte de mi esposa y mi persona, Dios les bendiga. Buenas noches.